Hay historias que se cuentan en los pueblos de Morelos que la gente no toma muy en serio hasta que les toca vivirlas. Relatos que pasan de generación en generación, que se comparten en las noches mientras se toma café, que los abuelos cuentan a los nietos como si fueran cuentos inventados. Pero a veces esas historias son más reales de lo que cualquiera quisiera admitir. Mi nombre es Ana Lucía Mendoza Salazar. Tengo 29 años y soy fotógrafa independiente. Nací y crecí en Cuernavaca, aunque mi trabajo me ha llevado a viajar por todo el estado de Morelos. Me especializo en fotografía de lugares históricos y abandonados, haciendas viejas, iglesias en ruinas, sitios que alguna vez fueron importantes pero que el tiempo dejó atrás. Hay algo en esos lugares que me atrae, la forma en que la naturaleza recupera lo que el hombre construyó, la belleza melancólica de lo que fue y ya no es. Fue en octubre del año pasado cuando escuché por primera vez sobre la Hacienda del Rosario. Estaba en una exposición de fotografía en el centro de Cuernavaca, cuando un señor mayor se me acercó. Había estado viendo mis fotos con mucha atención, deteniéndose en cada una. Al final se presentó como don Arturo, maestro jubilado y aficionado a la historia local. Me felicitó por mi trabajo y me preguntó si conocía la Hacienda del Rosario. Le dije que no, que nunca había escuchado ese nombre. Él sonrió de una forma extraña, como si hubiera esperado esa respuesta. La hacienda está cerca de Tetecala, me explicó. Fue una de las más importantes de la región durante el siglo XIX. Producían azúcar, tenían cientos de trabajadores, era un lugar próspero. Pero tuvo un final trágico. Hubo un incendio hace más de 100 años. Fue durante una celebración de bodas. La hacienda entera se quemó en una sola noche. Me contó que ahora el lugar estaba completamente abandonado, que nadie vivía cerca y que la gente del pueblo evitaba ir ahí. Cuando le pregunté por qué, su expresión se volvió seria. Dicen que cada año en el aniversario del incendio pasan cosas extrañas, que se huele a flores y a ceniza, que se escucha música, que si te acercas lo suficiente, puedes ver luces en las ruinas, como si la celebración nunca hubiera terminado. Me dio la ubicación exacta y me dijo que si iba, fuera con cuidado, que algunos que habían visitado el lugar en esa fecha específica habían regresado cambiados, más callados, más tristes, como si hubieran visto algo que no debían. Por supuesto, mi curiosidad se disparó. Esto sonaba exactamente como el tipo de lugar que me encantaba fotografiar. Además, la historia era fascinante. Una hacienda en ruinas con una leyenda de bodas y fantasmas. Era perfecto. Investigué un poco más en internet, pero no encontré mucha información. Solo referencias vagas en algunos blogs de historia local. Ninguna foto reciente. Eso me extrañó porque normalmente los lugares así atraen a fotógrafos y exploradores urbanos. Pero la Hacienda del Rosario parecía realmente olvidada. El aniversario del incendio era el 15 de noviembre. Don Arturo me había dado esa fecha específica. Decidí que iría ese día. Quería ver si la leyenda tenía algo de verdad, y aunque no fuera así, conseguiría buenas fotografías de un lugar que nadie más estaba documentando. Los días previos preparé todo mi equipo: cámaras, lentes, trípode, linternas, baterías extra. Sabía que probablemente pasaría varias horas ahí, especialmente si quería capturar la luz del atardecer y la noche. Le avisé a mi hermana menor, Sofía, a dónde iba. Ella me pidió que tuviera cuidado y que le mandara mensajes cada tanto. Le prometí que lo haría. El 15 de noviembre amaneció nublado. Había una humedad extraña en el aire, como si fuera a llover aunque el pronóstico decía que estaría despejado. Salí de Cuernavaca como a las 10 de la mañana. El camino a Tetecala lo conocía bien porque había ido varias veces antes a fotografiar otros lugares. Cuando llegué al pueblo, me detuve en una tienda a comprar agua y algo de comer. Le pregunté a la señora que atendía si sabía cómo llegar a la Hacienda del Rosario. Su expresión cambió inmediatamente. Se quedó callada un momento. Luego negó con la cabeza. «No deberías ir ahí», me dijo. «Especialmente hoy». «¿Por qué?», pregunté. Ella solo repitió que no fuera, que la gente del pueblo no iba a ese lugar, que había una razón por la que estaba abandonado. No me dio más detalles, pero vi miedo real en sus ojos. Pagué mis cosas y salí.
La reacción de la señora me había puesto un poco nerviosa, pero no lo suficiente como para cancelar el viaje. Seguí las indicaciones que don Arturo me había dado. Tomé una desviación fuera del pueblo, un camino de terracería que se adentraba entre campos de caña de azúcar. El camino era estrecho y estaba en mal estado. Mi coche, un sedán pequeño, no estaba hecho para ese tipo de terreno, así que tuve que ir muy despacio. A medida que avanzaba, el paisaje se volvía más agreste. Los campos cultivados dieron paso a vegetación silvestre, árboles grandes y viejos que creaban sombras densas sobre el camino. Después de casi 40 minutos, vi las ruinas a lo lejos. La hacienda del Rosario se alzaba entre la maleza como un esqueleto de piedra. Las paredes exteriores todavía estaban en pie, ennegrecidas por el fuego que las consumió hace tanto tiempo. La torre principal, que debió ser parte de la casa grande, seguía de pie pero con grandes huecos donde antes había ventanas. Estacioné mi coche en un claro cerca de la entrada. El silencio era absoluto. No se escuchaban pájaros ni insectos. Solo el viento moviendo las hojas de los árboles con un susurro constante. Bajé del coche y saqué mi equipo. El aire tenía un olor extraño. Algo dulce mezclado con algo quemado. Pensé que tal vez era solo mi imaginación, influenciada por la historia que me habían contado. Pero mientras más respiraba, más claro se volvía. Flores y ceniza, exactamente como don Arturo había descrito. Caminé hacia la entrada principal. Lo que quedaba de la puerta era solo un arco de piedra cubierto de enredaderas. Pasé por debajo y entré al patio central de la hacienda. Era enorme. Debió haber sido hermoso en su época. Ahora solo quedaban columnas caídas, fuentes rotas y pisos de piedra agrietados donde crecía pasto entre las rendijas. Empecé a tomar fotos. La luz que se filtraba entre las nubes creaba un ambiente perfecto. Sombras suaves, contrastes dramáticos. Me moví por el patio buscando los mejores ángulos. Estaba tan concentrada en mi trabajo que al principio no noté el cambio en el ambiente. El viento había parado. El silencio se había vuelto más pesado, más denso. Y el olor a flores se había intensificado. Era casi abrumador ahora, como si estuviera parada en medio de un jardín lleno de rosas y azahares. Me detuve y miré alrededor. No había flores, solo maleza seca y piedras ennegrecidas. ¿De dónde venía ese olor entonces? Seguí explorando. Encontré lo que debió ser el salón principal. Era un espacio grande con techos altísimos, o al menos había sido así. Ahora gran parte del techo había colapsado, dejando ver el cielo gris arriba. Las paredes estaban cubiertas de hollín negro. En algunos lugares todavía se podían ver restos de lo que alguna vez fueron murales o decoraciones. Había algo en el suelo. Me acerqué para verlo mejor. Eran pedazos de tela, retazos de lo que parecía haber sido ropa elegante. Estaban tan viejos que se deshacían al tocarlos, pero todavía se podían ver los colores. Azules, blancos, dorados. Ropa de fiesta, ropa de boda. Tomé varias fotos de los restos. Mientras lo hacía empecé a escuchar algo. Era muy tenue al principio, casi imperceptible. Un sonido como de música lejana. Una melodía que no podía identificar pero que sonaba antigua, como esas canciones que tocaban en las fiestas de hace 100 años. Me enderecé y presté atención. La música parecía venir de todas partes a la vez. Pensé que tal vez alguien más estaba en la hacienda, que había otros visitantes. Caminé hacia donde creía que venía el sonido, llamando para ver si había alguien. No obtuve respuesta. La música continuaba. Se hacía más clara. Ahora podía distinguir instrumentos, violines, guitarras, algo que sonaba como un piano. Era hermosa pero también melancólica, como si la alegría en la melodía estuviera mezclada con tristeza. Salí del salón principal y seguí explorando. Encontré los restos de lo que debió ser la cocina, los cuartos de servicio, una capilla pequeña con el altar todavía intacto. En cada lugar, el olor a flores era más fuerte y la música más clara. Llegué a lo que parecía haber sido un jardín. Estaba completamente invadido por la maleza, pero todavía se podían ver los contornos de donde habían estado los senderos y las fuentes. En el centro había una estructura de hierro retorcido y oxidado.
Me tomó un momento darme cuenta de qué era. Un arco. Un arco de bodas. Me acerqué lentamente. El arco todavía tenía restos de lo que alguna vez fueron flores. Rosas secas, enredadas en el hierro, negras por el fuego pero todavía reconocibles. Y debajo del arco, sobre el suelo de piedra, había marcas, manchas oscuras que el tiempo no había borrado. La música ahora era fuerte, como si hubiera una orquesta tocando justo ahí en ese jardín. Pero no había nadie. Solo yo, el arco oxidado y el olor abrumador a flores y ceniza. Levanté mi cámara para tomar una foto. Miré a través del visor, y lo que vi me dejó sin aliento. A través del lente el jardín se veía diferente. Ya no estaba invadido por maleza. Estaba limpio, cuidado, lleno de flores frescas. El arco no estaba oxidado. Brillaba, decorado con rosas blancas y listones dorados. Y había gente. Docenas de personas vestidas con ropa elegante de otra época. Mujeres con vestidos largos, hombres con trajes oscuros. Todos estaban inmóviles, como estatuas, mirando hacia el arco. Bajé la cámara rápidamente. El jardín estaba vacío otra vez, solo ruinas y maleza. Volví a mirar por el visor. La escena regresó. Las personas, las flores, todo. Como si estuviera viendo dos realidades al mismo tiempo. Mi corazón latía tan rápido que podía escucharlo en mis oídos. Mis manos temblaban. Tomé la foto de todas formas. El flash se disparó, iluminando las ruinas por un segundo. Cuando volví a mirar por el visor, la escena había cambiado. Las personas ya no estaban inmóviles. Se estaban moviendo. Algunos bailaban. Otros hablaban entre sí en silencio porque no podía escuchar voces, solo la música. Y bajo el arco, había dos figuras. Una mujer con un vestido de novia blanco y largo, y un hombre con un traje negro. Estaban tomados de las manos, mirándose el uno al otro. La novia se giró lentamente hacia mí. Aunque estaba viendo todo a través del lente de mi cámara, sentí sus ojos sobre mí. Eran ojos tristes, infinitamente tristes. Me miraba como si me estuviera suplicando algo, como si quisiera decirme algo importante. Entonces todo empezó a cambiar. El cielo en la visión se volvió rojo, como si el sol se estuviera poniendo. Pero era un rojo demasiado intenso, demasiado oscuro. Y empecé a ver humo. Primero solo un poco, saliendo de la casa. Luego más. Mucho más. Las personas en la escena comenzaron a moverse más rápido. Ya no bailaban, corrían, gritaban. Aunque no podía escuchar sus voces, veía sus bocas abiertas, sus expresiones de terror. El fuego apareció en las paredes. Llamas enormes que se extendían rápidamente. La novia seguía mirándome. No se movía. El fuego la rodeaba, pero ella permanecía ahí bajo el arco, con las manos extendidas hacia mí. Su vestido comenzó a arder, su piel se ennegrecía, pero sus ojos no dejaban de mirarme. Solté la cámara. Cayó al suelo con un golpe seco. Cerré los ojos con fuerza, respirando pesadamente. Cuando los abrí, todo estaba normal otra vez. El jardín en ruinas. El arco oxidado. Silencio. Pero la música continuaba, y ahora sí podía escuchar voces, no palabras claras. Solo susurros. Cientos de susurros superpuestos viniendo de todas direcciones. Sonaban urgentes, desesperados. Recogí mi cámara del suelo. La revisé rápidamente. Todavía funcionaba. Miré la última foto que había tomado en la pantalla. Mi sangre se heló. La foto mostraba el jardín vacío, pero en el centro, bajo el arco, había una figura. La novia. Estaba borrosa, casi transparente, pero estaba ahí, y me estaba mirando directamente a la cámara. Guardé la cámara en mi mochila con manos temblorosas. Tenía que irme. Cada instinto en mi cuerpo me gritaba que saliera de ahí inmediatamente, pero algo me detenía. Una parte de mí necesitaba entender qué estaba pasando. Necesitaba saber más. Miré mi teléfono. Eran las 3 de la tarde. Todavía tenía varias horas de luz. Le había prometido a Sofía que le escribiría, pero cuando revisé, no había señal. Nada inusual para un lugar tan remoto.
pero me hizo sentir más aislada. Decidí explorar un poco más antes de irme. Solo un poco más. Me dirigí hacia la torre principal. Había una escalera de piedra que subía por el exterior, medio derruida pero todavía transitable. Subí con cuidado, probando cada escalón antes de poner mi peso completo. Desde arriba se veía toda la extensión de la hacienda. Era más grande de lo que había pensado. Había edificios que no había visto desde el nivel del suelo. Bodegas, lo que parecían habitaciones para los trabajadores, más jardines. Todo consumido por el tiempo y la vegetación. El olor a flores era tan fuerte aquí arriba que me mareaba. Y la música seguía sonando. Ahora podía escuchar voces cantando. Una canción alegre, de celebración. Pero había algo equivocado en el tono. Algo discordante que la hacía sonar más como un lamento que como una celebración. Saqué mi cámara y tomé fotos del paisaje. A través del visor todo se veía normal. Ruinas y naturaleza. Pero cada vez que bajaba la cámara y miraba con mis propios ojos, me parecía ver movimiento en las sombras. Figuras que desaparecían cuando trataba de enfocarlas directamente. Bajé de la torre y regresé al patio central. El sol estaba empezando a bajar. Las sombras se alargaban. Decidí que tomaría algunas fotos más y luego me iría. Pero cuando intenté caminar hacia la salida, me di cuenta de algo perturbador. No recordaba por dónde había entrado. Eso no tenía sentido. Había entrado por el arco principal, lo recordaba claramente. Pero ahora había 4 arcos idénticos alrededor del patio. Todos cubiertos de enredaderas. Todos llevando a pasillos oscuros. No podía distinguir cuál era la salida. Escogí el que me parecía correcto y caminé por él. El pasillo era largo y oscuro. Las paredes estaban llenas de hollín. Seguí adelante, esperando llegar a la entrada donde había dejado mi coche. Pero el pasillo solo se hacía más largo y más oscuro. Me detuve. Esto no estaba bien. Di la vuelta e intenté regresar al patio. Pero el pasillo ahora se veía diferente. Había más puertas de las que recordaba, puertas que daban a habitaciones vacías llenas de escombros. Saqué mi linterna y la encendí. La luz parpadeó un par de veces antes de estabilizarse. Seguí caminando, tratando de mantener la calma. Tenía que haber una salida. Era solo una hacienda en ruinas. No podía estar perdida. Finalmente llegué a una habitación más grande. La reconocí. Era el salón principal donde había visto los pedazos de tela. Pero algo había cambiado. En el centro del salón había una mesa larga. No había estado ahí antes. Estaba segura. Me acerqué lentamente. La mesa estaba puesta para una fiesta. Platos, copas, cubiertos, todo cubierto de polvo y telarañas, pero todavía ordenado, como si los invitados fueran a llegar en cualquier momento. En el centro había un pastel de bodas, o lo que quedaba de uno. Era negro, podrido, pero todavía mantenía su forma. La música se hizo más fuerte. Ahora venía de este salón. Podía sentir las vibraciones en el piso. Y las voces. Ya no eran susurros. Eran claras. Gente hablando, riendo, brindando. Pero cuando miraba alrededor, no había nadie. De repente las luces se encendieron. No eran luces eléctricas, eran velas. Cientos de velas que aparecieron de la nada, iluminando el salón con un resplandor cálido y tembloroso. Parpadeé, tratando de entender lo que estaba viendo. Esto no podía ser real, y entonces los vi. Las personas llenaban el salón. Vestían ropas elegantes de otra época. Bailaban, conversaban, bebían de copas que brillaban bajo la luz de las velas. Era como si me hubiera transportado 100 años atrás, pero algo estaba mal, muy mal. Las personas no proyectaban sombras, y cuando se movían lo hacían de forma extraña, demasiado suave, demasiado fluida, como si estuvieran flotando ligeramente sobre el suelo. Una mujer pasó justo frente a mí, tan cerca que podría haberla tocado. No me vio. Ninguno de ellos me veía. Era como si yo fuera la fantasma en su mundo, no al revés. Traté de caminar hacia la salida, pero la multitud era densa. Me movía entre ellos, rozándolos, y cada vez que lo hacía sentía un frío intenso. Un frío que me llegaba hasta los huesos. Y con cada roce, veía imágenes, flashes de momentos. Una niña jugando en el jardín.
Un hombre trabajando en los campos de caña. Una mujer bordando junto a una ventana. Momentos de vidas que ya no existían. Llegué al otro lado del salón. Ahí estaba ella, la novia. Estaba parada junto al novio, rodeada de gente que los felicitaba. Sonreía, pero era una sonrisa triste, vacía. Sus ojos buscaban algo. A alguien. Me miró. Directamente a mí. A través de toda la gente, a través del tiempo mismo. Me vio. Y su expresión cambió a una de súplica desesperada. Empezó a caminar hacia mí. La gente se apartaba a su paso. El novio la llamó, pero ella no se detuvo. Seguía avanzando, con las manos extendidas, la boca moviéndose en palabras que no podía escuchar sobre la música. Retrocedí. Di la vuelta y corrí. Corrí por el pasillo sin importarme hacia dónde iba. Solo quería alejarme. Detrás de mí escuchaba pasos. Muchos pasos. Y voces llamándome. O al menos eso me parecía porque no gritaban mi nombre, pero sentía que me estaban llamando de todas formas. Llegué a otra habitación. Cerré la puerta detrás de mí y me recargué contra ella respirando pesadamente. La habitación estaba oscura. Encendí mi linterna con manos temblorosas. Era un cuarto pequeño. Parecía haber sido una habitación privada. Había una cama con dosel, un tocador, un armario, todo cubierto de polvo y telarañas. Pero a diferencia del resto de la hacienda, este cuarto no mostraba señales de fuego. Estaba intacto. Como si el incendio nunca hubiera llegado aquí. Sobre el tocador había un espejo grande. Me acerqué alumbrándolo con la linterna. El cristal estaba empañado pero todavía reflejaba. Me vi en él, pálida, asustada, con el pelo revuelto. Entonces vi algo más en el reflejo. Detrás de mí, una figura parada en la esquina del cuarto. La novia. Estaba ahí, mirándome a través del espejo. Me giré rápidamente. La esquina estaba vacía. Volví a mirar el espejo. Ella seguía ahí en el reflejo, aunque no estaba en la habitación real. Se llevó una mano al pecho, luego señaló hacia el armario. No quería hacerle caso. Cada parte de mí quería salir corriendo de ese cuarto, pero algo en su expresión me detuvo. No era amenazante, era suplicante. Necesitaba que viera lo que estaba en el armario. Caminé lentamente hacia él. Las puertas estaban ligeramente abiertas. Las empujé con cuidado. Adentro, colgando de ganchos oxidados, había un vestido de novia. El mismo vestido que llevaba la figura en el espejo. Estaba manchado, amarillento por el tiempo, pero todavía era hermoso, y debajo del vestido en el suelo del armario había una caja. La saqué y la abrí. Adentro había papeles, cartas. Las tomé con cuidado porque estaban frágiles, amarillentas. Estaban escritas en una letra elegante y antigua. Comencé a leer. Eran cartas de amor. De un hombre llamado Rafael a una mujer llamada Elena. Hablaban de su próxima boda, de su futuro juntos, de los planes que tenían. La última carta estaba fechada el 14 de noviembre de 1892. Un día antes del incendio. Había otra cosa en la caja. Un recorte de periódico, también amarillento y frágil. Lo desdoblé con cuidado. Era de un periódico de Cuernavaca, fechado en noviembre de 1892. El titular decía, Tragedia en la Hacienda del Rosario. Incendio durante celebración de bodas deja decenas de víctimas. Leí el artículo. Describía cómo el fuego había comenzado en la cocina durante la recepción de la boda. Las llamas se habían extendido rápidamente por toda la hacienda. Los invitados habían tratado de escapar, pero las puertas se habían atascado. Muchos no lograron salir. Entre los que no sobrevivieron estaban los novios, Rafael y Elena, que habían sido encontrados juntos en el jardín, bajo el arco donde se habían casado apenas horas antes. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Miré hacia el espejo. Elena seguía ahí, mirándome. Pero ahora había más figuras detrás de ella. Docenas. Todos los que habían sido parte de esa celebración. Todos los que nunca salieron de la hacienda. Traté de hablar, pero mi voz no salía. Ella negó con la cabeza lentamente, como si supiera que no podía escucharla de todas formas. Luego señaló hacia la ventana.
Me acerqué y miré afuera. El sol se estaba poniendo. El cielo estaba rojo, igual que en la visión que había visto a través de mi cámara. Y entonces lo olí. No solo flores y ceniza. Ahora era humo. Humo real. La hacienda estaba en llamas, pero no podía ser. Era imposible. No había nada que quemar. Ya estaba todo quemado. Sin embargo, cuando miré por la ventana, vi fuego. Llamas que subían por las paredes, que consumían los techos, que se extendían por los pasillos. Corrí hacia la puerta, pero estaba caliente. Demasiado caliente para tocarla. El humo empezaba a filtrarse por debajo. Estaba atrapada. Tal como ellos habían estado atrapados hace más de 100 años. Volví a mirar el espejo. Todos estaban ahí ahora. Toda la gente de la celebración. Me miraban con esos ojos tristes. No con maldad. Solo con tristeza infinita. Como si lamentaran que ahora yo también fuera parte de su historia. Elena extendió su mano hacia el espejo. Como si pudiera atravesarlo. Como si pudiera alcanzarme. Y entendí. Querían que me quedara. Querían que me uniera a su celebración eterna. A su boda que nunca terminaba porque nunca podría terminar. Estaban condenados a repetir ese día una y otra vez cada año, en el aniversario del incendio. El cuarto se llenó de humo. Comencé a toser. Mis ojos ardían. Busqué algo con que romper la ventana, pero no había nada. Los muebles eran demasiado pesados. Mis fuerzas se desvanecían. Me desplomé en el suelo, cerca del espejo. Miré hacia arriba. Elena estaba arrodillada del otro lado, su mano presionada contra el cristal. Detrás de ella, todos los demás observaban. Esperando, cerré los ojos. El calor era insoportable. El humo llenaba mis pulmones. Pensé en Sofía, en que nunca sabría qué me pasó, en que vendría a buscarme y solo encontraría mi coche abandonado afuera de unas ruinas vacías. Entonces todo se detuvo. El calor desapareció. El humo se disipó. Abrí los ojos. Estaba en el suelo del cuarto, pero ya no había fuego. Todo estaba como antes. Ruinas frías y silenciosas. Me levanté temblando. Miré el espejo. Estaba vacío. Solo mi reflejo. Pero en el cristal empañado había palabras escritas, como si alguien las hubiera trazado con un dedo desde el otro lado. Cada año. Salí corriendo del cuarto. Esta vez encontré la salida sin problemas. Corrí por los pasillos, atravesé el patio, pasé bajo el arco de entrada. Mi coche seguía ahí. Me subí, encendí el motor y salí de ahí tan rápido como pude. Conduje sin parar hasta llegar a Cuernavaca. Eran casi las 11 de la noche cuando llegué a mi departamento. Sofía estaba esperándome, preocupada porque no había respondido sus mensajes. Le dije que había perdido la señal. Que todo estaba bien, pero no estaba bien, nada estaba bien. Esa noche no pude dormir. Cada vez que cerraba los ojos veía el espejo. Veía a Elena y a todos los demás mirándome, esperándome. A la mañana siguiente revisé mi cámara. Todas las fotos que había tomado en la hacienda mostraban lo mismo. Ruinas vacías durante el día. Pero las fotos que tomé después de las 3 de la tarde empezaban a mostrar figuras, sombras, rostros borrosos en las ventanas, y en la última foto, la del jardín, estaban todos ahí, la celebración entera congelada en el tiempo. Borré todas las fotos. No podía conservarlas, no quería recordar, pero no importó, porque cada noche desde entonces, cuando cierro los ojos, los veo de todas formas. Han pasado meses. Le conté a don Arturo lo que viví. Él solo asintió como si ya lo supiera. Me dijo que otros habían ido antes que yo, que algunos regresaron, otros no, que la hacienda llamaba a la gente cada año, en esa fecha específica, que las almas atrapadas ahí buscaban compañía, buscaban que otros compartieran su destino. He tratado de seguir con mi vida. Sigo tomando fotografías, pero ya no de lugares abandonados. Ahora prefiero fotografiar cosas vivas, personas, mercados, fiestas, cualquier cosa que me aleje de la muerte y la tristeza. Pero sé que el próximo 15 de noviembre se acerca. Puedo sentirlo. Y cada día que pasa el olor a flores y ceniza se hace más fuerte. A veces lo huelo en mi departamento, en la calle,
en mi coche, como si me estuviera siguiendo. Y en las noches, cuando todo está en silencio, escucho la música. Esa melodía triste y alegre al mismo tiempo. La celebración que nunca termina. Sé que me están llamando. Que quieren que vuelva. Que me una a ellos en su boda eterna. Y lo peor de todo es que cada día me resulta más difícil resistirme. Porque hay una parte de mí que quiere regresar. Que quiere entender. Que quiere ver a Elena una vez más y preguntarle por qué. ¿Por qué siguen ahí? ¿Por qué no pueden irse? Sofía se ha dado cuenta de que algo anda mal conmigo. Me pregunta si estoy bien, si necesito ayuda. Le digo que sí, que solo estoy cansada. Pero sé que ella no me cree. Esta mañana me desperté y encontré pétalos de rosas sobre mi almohada. No hay rosas en mi departamento. No hay flores de ningún tipo. Pero ahí estaban, marchitos y negros, como si hubieran estado en un incendio. Y sobre mi mesita de noche había una carta, escrita en esa letra elegante y antigua que reconocí de inmediato. La abrí con manos temblorosas. Decía solo 3 palabras: te estamos esperando. Falta una semana para el 15 de noviembre. Una semana para el aniversario. Y sé que cuando llegue ese día voy a regresar a la hacienda del Rosario. No porque quiera, sino porque ya no tengo opción, porque algunas cosas que ves no puedes dejar de verlas. Algunos lugares que visitas no te dejan ir. Y algunas celebraciones nunca terminan, solo esperan, siempre esperando, a que el próximo invitado llegue a la fiesta. Y ahora ese próximo invitado soy yo. Espero que les haya gustado la historia, y no olviden suscribirse y comentar. Si desean escuchar historias de algún lugar en específico, déjenmelo en los comentarios.